Hola chicos. Bienvenida al canal Agradable TV. Kerem Bürsin y Hande Erçel volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Sombras del amor en Estambul. La noche había caído sobre Estambul como un manto de terciopelo azul oscuro. Las luces del Bósforo brillaban reflejándose sobre el agua mientras los ferries cruzaban lentamente entre dos continentes. Desde la terraza de un elegante hotel, Kerem observaba el horizonte con una mezcla de serenidad y melancolía. Había aprendido que la fama era una espada de doble filo. Por un lado, le había permitido cumplir sueños que de niño parecían imposibles. Por otro, cada paso que daba era observado, analizado y comentado por miles de personas. Aquella noche, sin embargo, no pensaba en los fotógrafos. Pensaba en ella. Selin apareció en la terraza con un abrigo negro que danzaba con el viento. «Sabía que te encontraría aquí», dijo sonriendo. Kerem giró lentamente. Y por un instante el ruido del mundo desapareció. Necesitaba respirar un poco. Otra vez los periodistas. Siempre los periodistas. Ella se acercó. No puedes vivir escondiéndote para siempre. Kerem soltó una pequeña risa. Lo sé, pero la realidad era mucho más complicada. Desde que comenzaron a verse, los rumores no habían dejado de crecer. Una fotografía, un comentario, una coincidencia, todo se convertía en titular. Sin embargo, lo que nadie sabía era que detrás de cada noticia existía una historia mucho más humana. Una historia de dos personas intentando descubrirse mientras el mundo entero observaba. Selin apoyó los brazos sobre la barandilla. ¿Alguna vez imaginaste que tu vida sería así? Kerem contempló las luces lejanas. Cuando era joven soñaba con actuar. Nunca pensé en lo que venía después. Y ahora sueño con algo más simple. ¿Qué cosa? Kerem la miró. Paz. Ella guardó silencio. Porque entendía perfectamente aquellas palabras. La fama daba muchas cosas. Pero pocas veces regalaba tranquilidad. El viento sopló con más fuerza. Abajo, la ciudad continuaba despierta. Automóviles. Restaurantes, música, conversaciones, millones de historias desarrollándose al mismo tiempo. Y entre todas ellas estaba la suya. Una historia que apenas comenzaba. Los días siguientes estuvieron llenos de trabajo. Rodajes, entrevistas, reuniones, viajes. Pero aún así encontraban momentos para verse. Un desayuno improvisado. Una caminata junto al mar. Un café escondido en una calle tranquila. Pequeños instantes que para ellos valían más que cualquier alfombra roja. Una tarde decidieron escapar del ruido de la ciudad. Condujeron durante horas hasta encontrar un pequeño pueblo costero. Allí nadie parecía prestar atención a las celebridades. Los habitantes estaban demasiado ocupados viviendo sus propias vidas. Y eso resultaba liberador. Esto es perfecto, dijo Selin. Kerem sonrió. Te lo dije. Caminaron por el muelle observando las barcas de pescadores. Por primera vez en mucho tiempo podían comportarse como una pareja normal.
sin cámaras, sin rumores, sin titulares, solo ellos. Pero incluso los momentos más tranquilos terminan. Al regresar a Estambul descubrieron que una fotografía tomada desde la distancia se había vuelto viral. Las redes sociales explotaron. Los comentarios aparecieron por miles. Algunos celebraban la relación, otros la criticaban, otros simplemente inventaban historias. Selin observó la pantalla del teléfono. Es increíble. ¿Qué cosa? ¿Cómo pueden crear tantas historias a partir de una sola imagen? Kerem asintió. Bienvenida al mundo del espectáculo. Pasaron las semanas. La presión aumentó. Cada aparición pública generaba nuevas especulaciones. Sin embargo, algo había cambiado. Ya no sentían la necesidad de esconderse, porque comprendieron que nunca podrían controlar lo que decía la gente. Solo podían controlar cómo vivían su propia historia. Y eligieron vivirla con honestidad. Una noche asistieron a un evento benéfico. Las cámaras los esperaban. Los fotógrafos gritaban sus nombres. Los flashes iluminaban la entrada. Selin tomó la mano de Kerem. Listo. Él respiró profundamente. Listo. Y caminaron juntos. Sin miedo. Sin excusas. Sin esconderse. Porque a veces el amor no necesita explicaciones. Solo necesita valentía. Meses después, una periodista preguntó a Kerem durante una entrevista: ¿qué aprendiste este último año? El actor sonrió. Pensó en los rumores, en las fotografías, en las críticas, en los momentos felices, y finalmente respondió: aprendí que las historias más importantes no son las que aparecen en los periódicos. Entonces, ¿cuáles son? Kerem miró hacia la ventana. Las luces de Estambul brillaban nuevamente en la distancia. Y respondió: las que vivimos cuando nadie está mirando. Kerem Bürsin fue visto con su nueva novia. Antes de la historia, una aclaración importante: las relaciones personales de las celebridades suelen estar rodeadas de rumores y especulaciones. Diversos medios de entretenimiento han publicado noticias sobre la vida sentimental de Kerem Bürsin, pero no siempre es posible confirmar todos los detalles de manera independiente. La siguiente es una historia de ficción inspirada en el mundo del espectáculo, no una narración de hechos reales. El secreto de las luces de Estambul. La lluvia caía suavemente sobre las calles de Estambul aquella noche de primavera. Las luces de los cafés se reflejaban en los adoquines mojados mientras el viento procedente del Bósforo recorría la ciudad con una elegancia casi cinematográfica. En una discreta cafetería escondida entre edificios históricos, Kerem observaba el exterior a través del cristal. Su vida había cambiado muchas veces. Había conocido el éxito, había conocido la fama, había conocido el amor, y también había conocido las despedidas. Aquella noche, sin embargo, algo era diferente. Frente a él se encontraba una mujer cuya sonrisa parecía desafiar el ruido constante del mundo exterior. Su nombre era Sofía. No era actriz. No era cantante, no era influencer, era fotógrafa de viajes, una mujer acostumbrada a descubrir historias en lugares donde nadie más las veía. ¿En qué piensas?, preguntó Sofía mientras removía lentamente su café. Kerem sonrió.
en cómo llegamos hasta aquí. Fue bastante inesperado. Sí, y era verdad. Meses atrás se habían conocido durante un proyecto benéfico relacionado con la protección del patrimonio cultural. Lo que comenzó como una conversación casual terminó convirtiéndose en una amistad. Y la amistad, poco a poco, empezó a transformarse en algo más profundo. Algo que ninguno de los dos había planeado. Algo que simplemente ocurrió. Aquella noche permanecieron allí durante horas. Hablaron de películas, de música, de viajes, de sueños, de miedos. Y cuando finalmente abandonaron el café, ninguno de los dos imaginaba que un fotógrafo escondido al otro lado de la calle acababa de capturar una imagen que cambiaría muchas cosas. A la mañana siguiente, Estambul despertó con una noticia explosiva. Kerem Bürsin encontrado con una misteriosa mujer. Nueva pareja. Romance secreto. Las redes sociales estallaron. Miles de comentarios aparecieron en cuestión de minutos. Algunos celebraban la posibilidad de una nueva relación. Otros analizaban cada detalle de la fotografía. Había quienes incluso aseguraban conocer toda la historia. Aunque en realidad nadie sabía nada. Kerem observó los titulares desde el sofá de su apartamento. Suspiró. No era la primera vez. Y probablemente tampoco sería la última. Su teléfono comenzó a sonar. Mensajes, llamadas, notificaciones, entrevistas, preguntas, rumores, todo al mismo tiempo. Sofía también había visto las noticias. Supongo que ahora todo el mundo cree conocernos, dijo cuando hablaron por videollamada. Kerem soltó una pequeña carcajada. Parece que sí. ¿Te molesta? Un poco. ¿Por qué? Kerem tardó unos segundos en responder. Porque las mejores cosas de la vida suelen ser las más privadas. Las semanas siguientes fueron complicadas. Cada vez que salían juntos aparecían nuevas fotografías. Cada vez que caminaban por una calle concurrida surgían nuevas especulaciones. Parecía imposible escapar. Sin embargo, había algo curioso. Mientras el mundo intentaba descubrir si estaban enamorados, ellos mismos seguían intentando comprender exactamente qué sentían. Porque las emociones reales rara vez son tan simples como los titulares. Una tarde decidieron escapar de la ciudad. Condujeron hacia la costa del Egeo. El mar brillaba bajo el sol. Las montañas aparecían en el horizonte. Y por primera vez en mucho tiempo, ambos sintieron una tranquilidad absoluta. Este lugar es increíble, dijo Sofía. Por eso vine aquí cuando era más joven. Caminaron por la playa, sin fotógrafos, sin cámaras, sin rumores, solo el sonido de las olas, solo el viento, solo ellos. ¿Sabes qué es lo más extraño?, preguntó Sofía. ¿Qué? Que todo el mundo habla de nosotros. Sí, y ni siquiera conocen nuestra historia. Kerem sonrió. Tal vez sea mejor así. ¿Por qué? Porque algunas historias son demasiado valiosas para compartirlas con todo el mundo. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.